sé que las moverás. Y en medio de cada prueba, tu amor me rodea. No existe más miedo, estoy a salvo en ti. Y pelearé, de rodillas lo haré, adorándote a ti, mi Dios. Tú pelearás por mí, mis temores los rindo a ti. Fuerte yo cantaré, mi Dios, tú pelearás por mí. Si tú estás por mí, no hay nadie en mi contra. No existe ya nada que no puedas hacer. Si solo veo cenizas, tú solo ves vida. Si solo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Acompáñanos desde tu casa. Y pelearé, de rodillas lo haré, adorándote a ti, mi Dios. Tú pelearás por mí, mis temores los rindo a ti. Fuerte yo cantaré, mi Dios, tú pelearás por mí, mi Dios, tú pelearás por mí. Mi torre fuerte, tú vas al frente. Nada se puede enfrentar a tu poder. Huye en tinieblas, siempre has vencido. Nada se puede enfrentar a tu poder. Mi torre fuerte, tú vas al frente. Nada se puede enfrentar a tu poder. Huye en tinieblas, siempre has vencido. Nada se puede enfrentar a tu poder. Mi torre fuerte,
gloria hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que a un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Oh, tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual a el nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré
porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Es un gusto darles la bienvenida a esta nuestra reunión para compartir el mensaje maravilloso que existe para toda la humanidad. Bueno, pues hemos estado platicando los últimos domingos acerca de estos encuentros cercanos que Dios planeó para con cada individuo. Y bueno, hemos encontrado experiencias geniales en la vida de alguno de los discípulos que Él tuvo, maravillosas experiencias en donde Él pudo tocar el corazón e invitarlos a caminar este precioso camino para el cual toda la creación existe, el de conocer a Dios y vivir con Él, servirlo, disfrutar de Él en esta experiencia que Él destinó al hombre para ser libre de la esclavitud a la maldad y compartir el amor de Dios. Por eso estamos agradecidos y contentos de poder continuar con nuestra enseñanza. En esta ocasión tenemos un mensaje, yo espero que sea de mucha edificación, porque también, así como hemos visto que los encuentros estaban planeados de parte de Dios para encontrar esas personas que estaban listas, preparadas por Él, por sus circunstancias, por sus fracasos, por sus necesidades, por sus anhelos, por todo lo que el hombre tiene que vivir, preparados para tener una mejor esperanza. Y se encontraron con Jesús y encontraron la respuesta y se volvieron testigos de esta maravillosa obra y propuesta de Dios de transformar el corazón humano, de darle paz, de darle esperanza, de darle una nueva vida a cada persona que la quiera. Por eso les invito a acompañarme porque hoy tenemos un encuentro especial que es inevitable, el encuentro con la incredulidad. Así que hoy vamos a vamos a seguir viendo como habíamos quedado las experiencias terrenales de nuestro Señor que están narradas en el Evangelio según San Juan, y esas personas que se narra ahí fueron siendo encontradas por Jesús. Así que hoy tenemos este mensaje que yo les pido que me acompañen a pedirle a Dios que nos guíe y que nos bendiga a través de él, por favor. Muchas gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de compartir la vida contigo y también el privilegio que nos has dejado de tener tu palabra, este proyecto maravilloso en donde tú te has dado a conocer al hombre, especialmente dado a conocer la salvación. Y por eso te pedimos que hoy bendigas nuestros corazones con tu palabra, que ella nos edifique, nos aliente y cumpla en nosotros el propósito por el cual tú la dejaste, Señor. Te damos gracias porque la podemos compartir y todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como hemos estado anotando, revisando, aprendiendo, conociendo, descubriendo, Él conoce a todos. No hay nada que esté oculto ante los ojos de Dios. Y conoce circunstancias, pensamientos, anhelos, una identidad que cada uno de nosotros tomó de Él. Y a todos nosotros Él nos aprecia y nos ama como solamente Él puede hacerlo. Cuya esencia es el amor, también lo ha manifestado para nosotros. Este Dios vivo y verdadero que es capaz de hacer todas las cosas y mantenerlas existiendo como sucede hoy, Él que se ha decidido revelar al hombre, que no se ha quedado escondido en algún lugar lejano, sino que se ha acercado a nosotros. En este día tenemos el testimonio de que hay un encuentro programado, aún con aquellos que tienen la decisión de no creer el testimonio que Dios ha dejado. Así que es importante esto porque hoy es muy común que las personas tomen esta decisión de mantenerse creyendo algo distinto a la propuesta de Dios, porque finalmente todos los seres humanos necesitamos creer. Como seres racionales, nuestra razón está basada en un acto de fe. Creemos
y luego entendemos, o entendemos creyendo. Es una convicción que va más allá de nosotros, que nos permite seguir adelante. Es la certeza de lo que se espera. Sobre esa base incluso funciona la ciencia, porque como no podemos ser testigos presenciales de todo, tenemos que recibir un testimonio y atribuirle veracidad. Bueno, pues en el día de hoy, así como hay un encuentro programado con cada uno de los seres humanos que han creído, como hemos estado viendo en los ejemplos y en los testimonios que hemos estudiado los domingos pasados en nuestros mensajes, hoy tenemos un encuentro muy singular. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí hay algo que sobresale. No importa lo que el hombre decida hacer. No importa si el hombre decide disfrutar de Dios, de su amor y de su salvación, o prefiere seguir creyendo que lejos de Él va a obtener algún bien. De todas maneras, Dios lo va a buscar. De todas maneras, Dios le va a dar testimonio, porque para Dios todos somos valiosos e importantes, y la salvación fue hecha para todos, por todos murió, dice la Escritura. Así que hoy vamos a ver un encuentro con la incredulidad. Hemos estado hablando acerca de estos jóvenes que se convirtieron, Felipe, Andrés, su hermano Pedro y Natanael. Bueno, la narración que hemos estado viendo nos cuenta, y ya lo vimos en los mensajes pasados, cómo había un evento especial en donde Jesús, seguido de multitudes, estaba enseñando y predicando, y resulta que era un lugar desierto, o sea, no estaban cerca de las ciudades, de las tiendas, de los lugares de provisión, y el hambre llegó y Jesús se ocupó de ello. Y entonces le trajeron a un joven que tenía algo de comida, unos peces y unos panes, y él decidió glorificarse, es decir, manifestar el poder de Dios y la respuesta de Dios a su propia fe a través de un acto sobrenatural, de manera que todos aquellos que lo habían escuchado, el testimonio que dio, su mensaje, también tuvieron la oportunidad de tomar un lunch y saciar su hambre. Así que después de todo esto, los discípulos recogieron todavía 12 cestas de panes que habían sobrado y algo de los pescados. Y esto fue algo maravilloso, y el registro está en varios de los evangelios del evento, y tenemos algunas lecciones importantes, porque en primer lugar, todo lo que Dios hace no se desperdicia, ni es para desperdiciar. Siempre habrá alguien que lo aprecie. Si tú decides no creer en el mensaje de amor, es tu decisión, es tu libertad y eres responsable de ello. Pero siempre habrá alguien que sí quiera disfrutar de Dios, ser perdonado, ser limpiado, ser restaurado, ser sanado en su mente, en su espíritu y en su alma, y comenzar una relación con Dios. Así que Dios nos dio la libertad para poder disfrutar libremente de Él. Tú estás invitado libremente de parte de Dios a disfrutar de una relación con Él que Él ha hecho posible. Pero obviamente no se te puede imponer esto, tú tienes que elegirlo, tienes que usar tu derecho para creer. Dice el pasaje que vamos a leer hoy, está en el Evangelio según San Juan, a partir del versículo 14 del capítulo 6, que es la continuación de lo que les he narrado de este maravilloso milagro que Jesús hizo de multiplicar los panes y dar de comer a una multitud. Dice entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Como Jesús entendió que iban a venir para tomarle por la fuerza y hacerle rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Bueno, tenemos aquí una reacción de la gente ante la maravillosa experiencia que les tocó en ver una señal del cielo, pero que era una señal totalmente temporal, era un lunch lo que habían recibido, no era exactamente lo que Dios quería darles eterno, permanente, para siempre, era una muestra de amor y de cuidado. Pero ellos, movidos por la inteligencia natural, se ocuparon en organizarse para venir en pos de Él y proclamar un partido y a tener un caudillo y un candidato y hasta las últimas consecuencias. Lo hacemos rey, con el poder que manifestó, ¿cómo no? Ellos estaban ocupados en realizar sus deseos. Sabían que el Mesías
prometido, tendría este ministerio de restaurar a Israel, y sabían que Dios lo había prometido y estaban pensando que o era el Mesías o era un profeta, con el poder de Dios a su alcance. Así que ellos, ni tardos ni perezosos, ni nada tontos, pensaron en el beneficio de tener esta calidad de líder en Jesús. Y se organizaron para venir y obligarlo a ser el rey de ellos. Cuando anochecía, pero Jesús, sabiéndolo, como su ministerio no era venir a ser un conquistador, un militar, sino un siervo para poder convertirse en el Redentor, se fue para que no pudieran alcanzarlo ni tomarlo, y se fue a orar. Y entonces dice el pasaje que cuando anochecía, sus discípulos descendieron al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum, este mar de Galilea que está en el norte de Israel y que desemboca a través del río Jordán en el mar Muerto, este lugar de pescadores que está en la parte norte de Israel, Galilea. Capernaum es una ciudad que está en la ribera. En este lugar, pues ellos estaban, los discípulos fueron, y cuando Jesús se retiró de ellos, de repente no estaba en la ribera, y ellos tomaron una barca o en la embarcación en la que trabajaban y se fueron. Y dice que entrando en la barca cruzaron el mar hacia Capernaum, y allá había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y se agitaba el mar porque soplaba un gran viento. Entonces, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar, y acercándose a la barca tuvieron miedo. Ya estaban lejos, entrados en este lago, se les dice mar en la Biblia a las extensiones a los cuerpos de agua, y entonces ellos estaban, ¿qué pasó con Jesús? Estaban preocupados porque Jesús no venía. Y dice el pasaje que Jesús de repente apareció a lo lejos, y caminando sobre el agua, los alcanzó y se subió a la barca y estuvo con ellos. Pero Él les dijo, ellos tuvieron miedo, dice el pasaje, y Él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos quisieron recibirle en la barca, y de inmediato la barca llegó a la tierra a donde iban. Pues el pasaje no da todos los detalles que dan otros pasajes donde se dice también lo que Pedro hizo y esta experiencia extraordinaria con el viento. Hubo varias ocasiones que estuvieron en ese lago, pero lo que sí es importante es lo que sigue. De repente Jesús apareció en la barca, y ellos fueron testigos que estaba rompiendo las leyes naturales, estaba haciendo obras extraordinarias. Parte del llamado que Jesús dio a estos 12 es que ellos fueran testigos de que Él era el Mesías, pero no porque Él hiciera una promoción, una propaganda, sino porque vieran que lo que estaba prometido respecto al Mesías se cumplía en su vida. Así que ellos fueron testigos de estas maravillas. Y dice el pasaje que al siguiente día la multitud que había estado al otro lado del mar se dio cuenta de que no había habido allí sino una sola barca, y que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Entonces ellos estaban intrigados qué había pasado con Jesús, se dieron cuenta que Jesús no se embarcó con ellos, y entonces estaban preguntándose, porque el interés que ellos tenían es, ¿dónde está Jesús? Necesitamos hacerlo nuestro Rey. Y hay una nota que dice que sin embargo de Tiberias se habían llegado otras barcas cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Ellos no se percataron de todo el movimiento en la costa, pero sí estaban interesados en que Jesús apareciera. Entonces, cuando la multitud vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, ellos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús.
Cuando le hallaron al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Jesús les respondió diciendo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Y bueno, en este pasaje encontramos el primer obstáculo de la incredulidad. La incredulidad se puede mover, o la incredulidad al testimonio de Dios, se puede mover con argumentos varios. No, bueno, es que no me consta, no es científico, me parece fantasioso, me parece imposible, nadie ha roto las leyes de la naturaleza, esto es ciencia ficción, etcétera, etcétera, etcétera. Es una manipulación. Hay muchos argumentos para la incredulidad, pero uno de los más comunes es una inteligencia que pretende obtener el bien temporal menospreciando el bien eterno. De repente ellos se acercan y buscan a Jesús, pero buscar a Jesús y estar con Él era lo deseable, lo normal, lo que tenían que hacer todos los judíos, porque claramente dice el Antiguo Testamento que todos los judíos tenían que seguir al profeta de Dios, tenían que obedecerlo, tenían que someterse a la autoridad de Él. Era de parte de Dios que estaba enviado y ellos tenían que obedecerlo. Así que parecía que querían cumplir con Dios al buscar a Jesús y entregarle su confianza. Pero Jesús conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, tal como te conoce a ti. Delante de la gente, incluso delante de ti mismo, puedes tener una apariencia, pero el interior de tu corazón que tú conoces también lo conoce Dios. Y esto es muy importante entenderlo porque tenemos el privilegio de no engañarnos a nosotros mismos por primera vez cuando escuchamos el mensaje de Jesucristo. Podemos ser honestos con nosotros mismos y entonces encontrar esperanza. Estos hombres querían tener resuelto el problema temporal. Querían que el asunto de la comida, el asunto de la necesidad material estuviera resuelto. Querían tener un paraíso en la tierra donde ya ni siquiera tuvieran que trabajar, vamos a usar ese extremo. Estaban preocupados por sus necesidades temporales, lo cual es inteligente y es legítimo, pero se le quita su legitimidad y su inteligencia cuando tú descubres que lo que se puede resolver con lo temporal es solo temporal y menosprecias y quieres ignorar que tu necesidad eterna está presente y necesitas resolverla. Por eso estos hombres, aunque eran inteligentes, como muchas personas que buscan resolver los problemas temporales, incluso se acercan a Dios porque tienen la urgencia, la necesidad económica, la necesidad de salud, las necesidades humanas. Y se acercan a Dios solamente por el interés de resolver sus problemas de momento, que Dios de hecho lo permite. Y Dios mismo lo promueve al permitir que nosotros cosechemos nuestros errores y suframos las consecuencias para que nos demos cuenta de que necesitamos a Dios. Así que estos hombres venían para resolver un problema temporal, pero Jesús los enfrenta a la realidad. Les dice: ustedes están aquí, yo los conozco, porque me quieren hacer candidato de su partido y quieren que yo me una a su proyecto para que ustedes me usen a mí para que yo les resuelva sus problemas. Y entonces Jesús les enseñó: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre os dará, porque en este Dios el Padre ha puesto su sello. Dios ha enviado a su Hijo para poder darles una verdadera salud, una verdadera saciedad, una verdadera solución a sus problemas. Por lo cual les aconseja: entiendo que están dispuestos a organizarse, a trabajar, a hacer campaña y si es necesario agarrar una espada, lo que sea, para poder obtener el privilegio de ser suplidos, sustentados por mí. Pero les doy un consejo: no se ocupen solo de lo temporal, porque eso los puede distraer de la verdad mayor. La verdad mayor es que nosotros estamos en este mundo de paso.
y hoy o mañana se acabará la oportunidad. Desde luego lo sabemos, pero nadie quiere enfrentar ese día. Lo queremos que se extienda lo más posible ese día, pero ese día tarde o temprano y como sea llegará. Por lo cual Dios en su amor y sabiduría nos orienta nuestra inteligencia, nuestro buen juicio, nuestro buen sentido y nos enseña que es necesario que la necesidad eterna sea suplida. Y entonces les explica que Dios ha provisto una solución a su problema eterno. De hecho, así como los pájaros comen todos los días y como se visten todos los lirios del campo, Dios ha provisto para el hombre abundante en la naturaleza para sus necesidades temporales. Pero cuando solamente te enfocas en tus necesidades temporales y menosprecias tus necesidades eternas, tú estás cometiendo un gran error. Y es necesario que Dios venga a hablar contigo, un encuentro cercano contigo, para hablar acerca de la realidad de que te vas a morir. Y que si no tienes resuelto el problema básico de tu vida, entonces estás en un gran problema. Y bueno, estos hombres estaban dispuestos a hacerlo rey. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Todavía están en la línea de querer agradar a Dios. ¿Cómo le hacemos para agradar a Dios? ¿De qué se trata esta propuesta de trabajar para lo eterno? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra que Dios quiere que ustedes hagan, que crean en el que Él ha enviado. Y aquí es donde se encuentra el gran problema del ser humano. Hay un momento en que, de una manera o de otra, en la juventud, en la niñez, en la etapa madura, en la etapa adulta o ya al final de la vida, nos encontramos con la verdad, o más bien la verdad se encuentra con nosotros. En algunos casos, Dios ha permitido que personas, quizás como tú, escuchen el Evangelio muchas veces, desde muy jóvenes, y ha insistido en este tema de la muerte y de la paga del pecado, que es la separación de Dios. Y ha propuesto a ti una solución viva y verdadera, pero tu libertad ha sido respetada y solamente hasta que tú quieras podrá ser tuyo el regalo de la salvación. En este pasaje, ellos dicen que están dispuestos a hacer la obra que Dios quiere que ellos hagan. Y Jesús les dijo, no tienen que hacer gran cosa, no tienen que ganárselo, no tienen que sudar para tener el pan vivo o la solución a su necesidad de vida. Simplemente tienen que creer en el que Él ha enviado. Y tan fácil fue para ellos la oferta de Dios como lo es para todas las generaciones y para ti. No es más difícil que creer, pero el asunto de creer es un asunto que conlleva varias cosas. En primer lugar, tienes que reconocer que ignoras y tienes que aceptar un testimonio que se te da. Nosotros por naturaleza somos presumidos y presuntuosos. Nosotros creemos que sabemos. Nos echamos un video y creemos que sabemos. Nos dieron una clase y creemos que sabemos. Y más bien lo que pasa es que aprendemos, pero no aprendemos todo lo que debemos aprender. Esto es un proceso durante toda la vida. Pero un tema muy importante que hay que aprender es que, por un lado, Dios no solamente existe y es la causa de que todo sea una realidad, sino Él decidió darse a conocer a cada uno de nosotros. Y por esta razón nos dio la inteligencia, la voluntad, la razón, la existencia eterna que hay en nuestra alma. Él nos creó como somos para relacionarse con nosotros. Pero puso al alcance de nosotros la solución a nuestros problemas por una posibilidad que existe en el alma humana que es igual a todos los seres humanos. Todos los seres humanos podemos creer una mentira, podemos creer algo que nos inventamos, podemos creer una fake news o un video que es falso, podemos creer lo que sea, pero también podemos creer la verdad y comprobarla. Y exactamente Dios apela a eso y nos invita a creer en la obra de Jesucristo. Esta es la obra que Dios quiere que ustedes hagan, que crean en el que Él envió. Oye, entonces los 10 mandamientos, Dios no es tonto. Él sabe que tú no te puedes salvar por cumplir los 10 mandamientos por el simple hecho
de que no los has cumplido. Más bien, los 10 mandamientos te condenan, porque la ley de Dios, que está basada en esos 10 mandamientos, concluye que el que no haga estas cosas morirá, o más bien el que haga estas cosas vivirá por hacerlo. Pero como tú no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ni a tu prójimo como a ti mismo, ni a ti mismo, pues ya quebrantaste esa ley, entonces no tienes el derecho, el mérito para salvarte por ti mismo. Dios lo sabe. De hecho, para eso Dios dio la ley, lo dice claramente la Escritura. Para que la ley de Moisés, o los 10 mandamientos, o la ley de Dios, como tú quieras decirle, te enfrente al hecho de que necesitas resolver el problema de tu pecado. Para que, así como Dios en la ley dijo que el que quebrante esos mandamientos moriría, también dijo que el pecador tendría la opción de la redención a través del Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Así que lo que hace la ley es enfrentarte a tu necesidad de resolver el problema de tus pecados. La ley de Dios, los 10 mandamientos. Seas religioso o no seas religioso, tengas un origen familiar en una religión cristiana o en una religión moral, de todas maneras, aunque tengas el antecedente y la educación o no lo tengas, dentro de ti está escrito esta ley, porque no debes matar porque tú no quieres que te maten, no debes robar porque tú no quieres que te roben. Es un derecho básico, es el derecho del que hizo la vida y que la respeta. Así que en tu propia conciencia está escrita la ley que has quebrantado. Y por eso no te puedes salvar por tus méritos y necesitas salvarte a través de un mediador. Alguien que interceda por ti ante Dios. Alguien que pueda presentar tu causa y tu caso resuelto. Alguien que pueda convertirse no solo en tu abogado, sino también en tu redentor. El redentor es una figura que se encontraba legal, que se encontraba en el derecho hebreo, en donde una persona que tenía una deuda podía ser rescatado de la deuda a través de alguien que tomara su deuda y la pagara. Justamente eso es, y también el derecho romano implicaba el mismo concepto. El hecho es que para poder salvarte, Jesús tomó tu lugar en la cruz. Y eso es lo que les explica a este grupo de hebreos, de judíos, que están muy emocionados porque ya encontraron a su gallo, su candidato, su caudillo. Este sí les garantizaba el pan. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Por tanto Jesús les dijo, de cierto os digo que no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el pan verdadero, pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos hicieron referencia al milagro que Dios hizo en el desierto cuando salieron de Egipto y se dirigían a la tierra prometida, y en esa experiencia Dios proveyó la necesidad física del cuerpo de este pueblo a través de un milagro, y les dio a comer pan del cielo, o hizo que lloviera maná, una especie de trigo o algo parecido, que les sostuvo la vida 40 años en el desierto. Entonces ellos están refiriendo a un acto sobrenatural que Dios hizo a través de Moisés, diciendo, ¿cómo vamos a creer en ti si no tenemos una prueba fehaciente, milagrosa? Y entonces Jesús les dijo, por tanto Jesús les dijo, de cierto os digo, que no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Les refirió el hecho de que Dios les estaba dando la solución a través de él. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que no me habéis visto, pero os he dicho que me habéis visto
y no creéis. Todo lo que el Padre me da a mí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene jamás lo echo fuera. Una disculpa, estoy leyendo una versión un poco más moderna de la Reina Valera, y yo me la sé en la versión antigua, y por eso se me complica el leerlo. Pero bueno, porque lo tengo de memoria y por eso. Bueno, pero aquí Jesús les dice que ellos ya vieron la obra que Dios hizo en él a través de este milagro que les dio el pan que se acaban de comer el día anterior. Pero ellos no creen. Es decir, ellos han decidido que se les resuelve el problema temporal, pero no han decidido que se les resuelve el problema eterno. Por eso les dijo esto: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Y les sigue explicando: porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Así que Jesús entra al tema y les dice: el que me envió me dijo que yo tengo el llamado, el derecho, el privilegio y la libertad de salvarlos a ustedes y darles vida eterna. Él me envió para esto. Esto es algo impresionante, porque lo que significa es que como humano Jesús tenía la libertad de elegir, igual que cada uno de nosotros. Y Él había decidido entregar su vida por nosotros. Y por eso les dice en estos términos: el que me envió, Él me dio un proyecto de salvación. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de todo lo que me dé, sino que lo resucite en el día final. Y entonces les dijo el Evangelio resumido. Les dijo: yo vine al mundo para pagar sus pecados y para darles vida eterna, para que al final la muerte no señoree sobre ustedes, como sucedió con los israelitas que en el desierto comieron 40 años maná y murieron. La oferta de Dios para ustedes es vida eterna, y no ha cambiado la oferta. Tú puedes decir: bueno, está bien que me vuelva un cristiano y me mejore, o sea, mis hábitos, mis logros, mi moral, mi ética, incluso mi lugar en la sociedad puede ser más digno, etcétera, los beneficios que puedo tener de eso. Pero hasta ahí. Sin embargo, Dios pensó en tu necesidad eterna, no solamente en saciar tu necesidad unos días, sino en saciar tu alma para siempre. Así que esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final. Bueno, no hay otro evangelio, no hay otro mensaje en la Biblia. Todo el mensaje, desde el principio hasta el fin, se centra en el proyecto de Dios de compartir contigo la vida eterna. Es importante reconocer que nuestra mente natural no puede concebir la vida eterna. Podemos imaginar cosas, pero no hay nada en esta creación que se le pueda comparar. Sin embargo, claramente la Biblia explica que la necesidad de esperanza de nuestra alma es una evocación de la eternidad para la cual fuimos creados, que no se sacia con nada temporal. Por eso cuando nos presentamos delante del Evangelio, el Evangelio despierta lo más profundo de nuestra necesidad, que es la esperanza del mañana, del bien en el mañana desde el presente, una fe viva que hace posible que tú obtengas lo que Dios planeó para ti, la salvación de tu alma, que incluye la vida eterna, es decir, una relación con el que es la fuente de la vida, el Creador, Dios mismo, para siempre, una relación que nunca se acaba ni se rompe, porque fue comprada y pagada con la vida del mismo Creador que vino a un cuerpo humano para poder ser nuestro Redentor. Claramente le está diciendo: el Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, me envió para que ustedes puedan tener vida eterna. Pero yo veo sus corazones, ustedes no creen. ¿Pero cómo?
No le están diciendo que venga y se vuelva su rey. No están interesados en darle este lugar de caudillo o de rey. ¿Cómo es que les dice que no creen? Bueno, el creer no es simplemente tener una mente positiva, estar de acuerdo con las cosas buenas, pero también es estar de acuerdo con tu necesidad. Y claramente el pasaje que sigue, que está en la pantalla, nos dice que lo que Jesús dijo era cierto, porque ellos comenzaron a murmurar de él. Dice, entonces los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice, he descendido del cielo? Para todos los seres humanos, el mensaje de Dios implica un reto. El reto es creer el testimonio que Dios ha dado, que no es el testimonio de lo que un hombre hace, un hombre natural. No nos cuesta mucho trabajo creer que un asesino nos va a acuchillar y por eso corremos, o que a lo mejor nuestros padres nos van a dar de comer, somos sus hijos. Pero sí nos cuesta mucho trabajo creer que el que hizo todas las cosas y nos ha permitido existir, nos ame y tenga interés en nosotros. Sin embargo, aunque parece difícil de entender, es la necesidad más grande que tenemos. Y muchas personas han sucumbido ante lo que se le llama lógica natural o, en el fondo, la decisión de creer un testimonio que consideran mayor que el de Dios, el testimonio de los hombres, que, a colación y como nota al calce, son mentirosos. Y está certificado que el hombre es mentiroso. Entonces, el hombre se enfrenta, tarde o temprano, como estos hombres, al testimonio de Jesucristo. Ellos tuvieron el privilegio de verlo, de mirarlo a los ojos, de recibir de su mano el pan que les sació el hambre, de escuchar la palabra que les dio esperanza, pero tenían que traspasar esa información, ese beneficio, al terreno espiritual y reconocer que lo necesitaban. Porque, como vamos a ver aquí adelante, no era simplemente una fe de conveniencia o una fe de interés, era una fe absoluta en que era veraz, verdadero, todo lo que él decía y todo lo que él era. Era atribuirle a Jesús el lugar de Dios. Es ahí donde estaba la incredulidad. No es que no hubieran visto que de quién sabe de qué forma, no sé de dónde sacó la panadería, pero nos dio el pan. No sé cómo lo hizo con los pescados, pero cenamos riquísimo, o comimos. Sin embargo, no estaban dispuestos a creer que Él era Dios y que Él sería su Salvador. Por eso es que los está enfrentando a su incredulidad. Dice, está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oye y aprende del Padre, viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que proviene de Dios, éste ha visto al Padre. Y entonces los enfrenta algo importante. Ellos están delante del testimonio del Dios vivo. No es un hombre simplemente que está delante de ellos. No solamente por la palabra que Jesús les está diciendo, el mensaje que les está dando, que es arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes, que preparó, de hecho, Juan el Bautista en el corazón del pueblo y que ellos habían escuchado y sabían, una invitación al arrepentimiento. Y les decía, delante de mí viene uno que es mayor que yo. Él es el que puede cambiar sus vidas. Él es el que puede bautizarlos con el Espíritu Santo de manera que reciban una vida nueva. Así que estaban delante de un gran conflicto. ¿Creer o no creer? Creer en las autoridades religiosas que estaban haciendo todo para desacreditar a Jesús, lo estaban bloqueando, lo estaban desacreditando, estaban promoviendo una persecución y habían decidido matarlo. Y además, por ahí salió una ley que decía que cualquiera que se identificara con él iba a ser
quitado de la sinagoga. Es decir, su parte en la sinagoga, que tenía muchos privilegios, iba a ser quitada, iba a ser aislado de la sinagoga. Eso los dejaba en una situación difícil. Así que estaban ellos ante un dilema: lo temporal, creer lo temporal, el beneficio temporal, o creer el beneficio eterno. Y eso no ha sido distinto en cada generación y con cada persona. Finalmente tú te tienes que enfrentar a la verdad de quién es Jesús. Él es Dios, que vino al mundo para salvar tu alma, y Él vino a pagar tus pecados. Dios quiso que tú lo supieras y te dejó el mensaje. Este mensaje que estamos leyendo quedó escrito, pero lo escucharon estos judíos en su momento, y también lo han escuchado todas las generaciones, y tú también. Por lo cual es importante que entiendas tu responsabilidad de creer el testimonio de Cristo o no creerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dado, y tú tienes que aceptar esto, que lo necesitas, que te ama, que su interés por ti es lo que tú requieres para encontrar la respuesta a tu vida. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Perdón, eso quizás no lo puse, pero ahí está. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Estamos leyendo todos los versículos de este capítulo 6, o este párrafo, porque es muy importante. No quise resumirlo, sino él mismo está hablando el mensaje. No hay que añadir gran cosa. Vuestros padres comieron el maná en el cielo y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces Jesús comienza a entrar en detalle en el proyecto de salvación, para que ellos conozcan. Primero, desde este interés que ellos tenían en el pan, en que se les resolviera el problema del hambre, en el que tuvieran un rey que les garantizara la independencia y la prosperidad, lo cual es un deseo inteligente, no lo podemos negar. Pero un deseo que solamente se circunscribe a lo temporal es un deseo necio, porque finalmente, o es un interés necio, porque finalmente tendremos que partir. Y no nos podemos llevar ni un pedazo de pan de este mundo. Por lo cual es importante escuchar el testimonio que Dios nos da, que Cristo es el pan del cielo, el pan que descendió del cielo para darnos vida, pero no la vida que da un pedazo de pan, un bolillo, sino la vida eterna. Así que ellos se tienen que confrontar ante la necesidad de su alma, la necesidad espiritual y moral, no solamente a la necesidad de su cuerpo. Tienen que reconocer que son responsables moralmente de que han hecho lo incorrecto y que son responsables ante la justicia de haber pecado. Tienen que reconocer que no pueden eludir su responsabilidad ante el Creador, que es el juez de toda la tierra, pero que no los está tratando como juez, sino los está invitando a creer en la salvación. Es impactante el amor de Dios. Realmente somos dignos de juicio, porque nos hemos portado mal, pero Dios no quiere juzgarnos. Al contrario, Él nos ama y quiere que nosotros decidamos aceptar la salvación para poder expresarnos su amor. Pero si nosotros no queremos asumir nuestra responsabilidad de creer en su amor y queremos quedarnos culpables de nuestros pecados al rechazar la obra que Cristo hizo en la cruz, entonces Dios no tiene por inocente al culpable, porque Dios es justo. Sin embargo, sí provee para el que es un pecador el medio de salvación, de perdón, para que no seamos culpables. Hay un medio de salvación que es la redención, en donde tus pecados ya fueron cubiertos. Por eso Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, que viene a darles vida, y el pan que voy a dar es mi propio cuerpo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre
y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, de la misma manera el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. No sé si entendiste el mensaje, pero todos tus pecados fueron pagados por Cristo y Él dio su cuerpo. Su sangre y su cuerpo fueron sacrificados por ti, para que la justicia de Dios no te condenara a ti. Por eso Él dijo que solamente el que cree en Él y el que come su cuerpo y bebe su sangre tiene vida eterna. Porque Él pagó con su cuerpo, derramando su sangre, todos tus pecados y te ofrece el perdón que significa el hecho de que han sido pagados tus pecados. De esta manera el hombre puede obtener la vida eterna, el perdón de sus pecados, tomando la decisión de creer el testimonio que Dios ha dejado. De esta manera, la incredulidad es una opción, porque el testimonio está delante de ti, pero puedes rechazarlo. Obviamente yo no te estoy diciendo esto para que lo hagas, sino para que te enfrentes a la responsabilidad que tienes de creer el testimonio que Dios ha dado. No tienes que entender cómo lo hizo Jesús en la cruz, cómo es que el Padre puso en Él nuestros pecados, porque la Biblia dice que así fue, es suficiente. Todos tus pecados han sido pagados. Dios te ofrece la salvación y el privilegio de comprobarlo. La vida que Dios ofrece es algo que se vive. La paz que Dios da, el perdón de los pecados, la inocencia que da el perdón, es algo que se vive y se disfruta. El gozo del amor de Dios y la comunión con Él es algo que tú comienzas a disfrutar desde el momento que le pides a Cristo que entre en tu corazón. Y una relación con Él de carácter espiritual comienza a desarrollarse en ti, porque al recibir a Cristo naces espiritualmente y Él, al darte vida, te da una relación con Él para que lo conozcas. Así que la propuesta de Dios es que tú recibas a Cristo para nacer de nuevo, que tú aceptes que en la cruz del Calvario entregó su vida por ti, su cuerpo y su sangre fueron derramados y entregados por nuestros pecados para perdón y salvación. Esto es lo que Dios enseña en la Biblia del principio al fin. Y esta es la invitación que Dios te hace a creer. Puedes creer lo que tú quieras, pero eres responsable de lo que crees. Y lo que tú crees te va a llevar a un lugar. Dios te ofrece, si tú aceptas a Jesucristo, el perdón de tus pecados y la vida eterna. Y respeta tu libertad para aceptarlo y rechazarlo. Desde luego estos permanecieron incrédulos, una parte de ellos. Es por eso que estoy titulando el mensaje de hoy, Encuentro cercano con la incredulidad. Porque a pesar de las evidencias, del lenguaje, del testimonio, ellos prefirieron creer en el beneficio temporal y rechazaron el beneficio que Dios les está ofreciendo del perdón de sus pecados y la vida eterna. No cometas ese error. De todas maneras tienes necesidades temporales y siempre van a ser suplidas de una manera o de otra. Pero si tú rechazas la provisión de Dios para tu salvación, la entrega de Jesús por ti y el ofrecimiento que Él te hace a transformar tu vida, si tú lo recibes, será un gran error. Por lo cual yo te invito en esta ocasión, este día, a que tú le pidas a Jesús perdón por tus pecados. Sí, se tiene que enfrentar el pecado. Hoy en día no es popular el tema del pecado, pero sí es popular y sí es tema el sufrimiento que trae, la confusión, la corrupción, tanto dolor y sufrimiento que se está experimentando, es causa del pecado. No queremos que nos digan que somos pecadores, pero lo somos y somos responsables de ellos, aunque nos los digan o que no nos los digan.
Y como lo sabemos, somos responsables de ello, porque uno es culpable de pecado porque sabe que está mal lo que está haciendo. Dentro de nosotros está el testimonio, en nuestra propia conciencia. Nuestra conciencia es testigo de que lo hicimos y somos responsables de eso. Y también Dios es testigo, y por eso tenemos que dar cuenta, porque Él es justo. Pero por amor a ti y a mí, Jesús en la cruz del Calvario sufrió el castigo que merecen nuestros pecados. Y por eso, porque los pagó y venció a la muerte, porque pagó todos los pecados, y la muerte no lo podía retener porque Él nunca pecó, porque la paga del pecado es muerte, pero Él no pecó y pagó todo lo de toda la humanidad, por eso venció a la muerte y la destruyó, y por eso te ofrece la vida eterna. La muerte es la separación de Dios, o en el caso de la muerte física, la separación de este mundo material. Pero Cristo venció a la muerte para darte la vida eterna, y tú puedes aceptarla. Hoy te invito a que le pidas a Cristo perdón de tus pecados y aceptes que Él los pagó por ti en la cruz, y le pidas que venga a cambiar tu vida dentro de ti. Así que vamos a orar. Confío que quieres, acepto que eres libre y confío que usas tu libertad inteligentemente, no solo para lo temporal, sino para aceptar la oferta de Dios de la vida eterna. Así que vamos a orar. Gracias, Dios, porque tú me conoces y has visto mi caminar por este mundo y todo lo que he pecado, así como yo, como actor y como responsable. Te quiero pedir perdón de todos mis pecados, los que yo recuerdo, Dios, que he cometido ante mi conciencia y ante ti. Y también te pido perdón por los que no recuerdo. Sé que soy pecador y por eso te pido que me perdones. Y acepto que Jesús me amó tanto que murió por mí. Y por eso te pido que me perdones y me transformes. Entra en mi corazón, Jesús, para cambiar mi vida, para hacerme disfrutar de ti, para hacer posible lo que para mí es imposible. Te pido que entres en mi corazón y me permitas nacer de nuevo. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Qué increíble es Dios, que envió a su Hijo Jesús para que tengamos vida eterna, y que lo dio en nuestro lugar en la cruz, y comer su carne y beber su sangre es creer en Él. Obviamente no es un asunto físico. Los discípulos, cuando escucharon esto, se confundieron, dijeron, bueno, ¿de qué se trata? Es muy difícil escuchar el mensaje que está diciendo, ¿cómo no lo vamos a comer? Y Jesús les dijo, lo que yo les he dicho es algo espiritual, no es algo material. Tienen que vivir de mí, así como comen el pan y de él viven, así deben vivir de mí, de la vida que yo les doy, y la vida que les estoy dando será entregada en la cruz para pagar sus pecados. Así es, amigo, hermano, si tú ya has creído, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Si tú ya recibiste a Cristo, bienvenido. Dios dice en la Biblia que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Si hoy tú le pediste perdón a Dios y volteaste a Él para que Él te perdonara y te cambiara, tú has comenzado una vida nueva y Dios quiere que tú lo conozcas. Él quiere desarrollar una relación contigo. Para eso dejó la Biblia. Por eso también su Espíritu en nosotros hace real la paz, el amor, el gozo que viene de conocerlo. Por eso es importante que conozcas la Biblia. Ahí se encuentra el testimonio de Jesucristo y lo que tú necesitas saber para desarrollar tu vida con Él. Te invito a que la leas. Especialmente comenzando por el Nuevo Testamento es más provechoso. Especialmente el libro de Juan es un libro precioso porque Él se revela a sí mismo como Dios y se revela en una relación personal con los discípulos que Él va llamando y les va dando enseñanza. Se presenta como el pan vivo, como vimos hoy, como el agua de vida, como la luz del mundo, como todo lo esencial, y se revela a sí mismo como el Salvador que Dios dio. Así que, en buena hora, si tú recibiste a Cristo en tu corazón, yo te invito a que desarrolles esta relación con Él.
Y bueno, vamos a terminar nuestro mensaje. Les agradezco su presencia en esta ocasión y les invito el próximo domingo a que nos conectemos otra vez a través de este medio. Ya se nos está haciendo costumbre, aunque también tenemos la reunión presencial para los que están presentes el domingo. También tenemos esta reunión. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y estamos en contacto a través de este medio. Hasta luego. Preguntas el mundo tiene, tanto dolor y perdición. ¿En quién podemos hoy apoyarnos? La creación pregunta, hoy es la respuesta. Sé la respuesta a toda duda, la solución a mi temor. Sé que me ayuda, viene de él. Jesús es la respuesta. En mi flaqueza, poderoso es. Él carga todo nuestro pecado, pero más grande es la cruz. Sé la respuesta a toda duda, la solución a mi temor. Sé que me ayuda, viene de él. Jesús es la respuesta. Mi corazón y mi alma, tú eres quien nos sana. En ti, Señor, hoy tengo mi gozo. Tú eres quien nos salva, escucha y nos levanta, la esperanza y nuestra salvación. Sé la respuesta a toda duda, la solución a mi temor. Sé que me ayuda, viene de él. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Si me ayuda Dios, no necesito nada más. Eres tú mi inspiración, tus palabras son mi identidad. Ayúdame
Cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. Me entrego a ti, aquí estoy. Haz de mi vida tu habitación. Sé mi ayuda, Dios. No necesito nada más. Pon tu aliento en mi interior, que yo pueda hacer tu voluntad. Ayúdame cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. Me entrego a ti, aquí estoy. Haz de mi vida tu habitación. Ayúdame cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. Me entrego a ti, aquí estoy. Haz de mi vida tu habitación.